prendido. Si lo puede apagar, por favor. Gracias. Bueno, el día de hoy, bueno, mi nombre es Osvaldo Jiménez Mesa, desde acá de Colombia. Hoy vamos a hablar, pues con respecto al tema de las inversiones inmobiliarias en Colombia, pues vamos a hablar algo muy general porque es un tema bastante amplio, con bastantes aristas. Sin embargo, pues en este ejercicio, como decía el profesor Gabriel, pues la idea es que ustedes, los que nos acompañan acá, pues tengan como una mirada más allá del, que tengan una mirada mayor para el tema de las inversiones, ¿cierto? Acá la profe Irene nos mostró un ejemplo de invertir para temas de arroz y pues yo les voy a hablar sobre de las inversiones inmobiliarias, obviamente aterrizado al tema a Colombia, sin embargo, pues nuestros países latinoamericanos funcionan de forma muy similar, entonces lo que se hace aquí, pues también puede estar pasando en México, en Salvador y en los distintos países de Latinoamérica, pues inclusive del mundo. Entonces pasamos por favor a la siguiente. Listo. Para cualquier inversión, ¿cierto? Cuando uno va a hacer una inversión, ya sea en hacer empanadas, en un emprendimiento de empanadas, de arepas, de cualquier tipo, pues uno debe tener en cuenta ciertos como principios, ¿sí? Estos son de eso lo que llamaba el profesor al principio, pues el tema de la inteligencia financiera, ¿cierto? Que no nos enseñan en la escuela, solo nos enseñan a sumar, a restar, multiplicar y dividir, pero no nos enseñan la importancia que tiene esto. Realmente tener inteligencia financiera debe ser algo que todos deberíamos tener pues, para poder estar un poco más tranquilos. Entonces el primer principio básico, pues que un peso de hoy vale menos que un peso del mañana, ¿cierto? Y esto es porque, pues como es la charla, pues el dinero va perdiendo valor en el tiempo por temas de inflación, por temas de país, por otros temas que vimos al principio. Entonces ese es el primer principio. Pasamos, por favor. Y acá, pues, este es un meme de un Bonjour. Bonjour es un yogur que se consume acá en Colombia mucho. Y pues acá hacen la referencia que para el 2017 el Bonjour valía 1.500 pesos colombianos. Eso es a costo de hoy más o menos como unos 25 centavos de dólar, más o menos. ¿Sí? Con el salario mínimo, que es el salario mínimo legal que operaba en ese momento, que era de 737.000 pesos más o menos, se podían comprar 491 Bonjour. Es decir, si una persona en 2017 quisiera gastar todo su sueldo mínimo en Bonjour, podría comprar 491. Pasamos a 2024, menos de 10 años, y pues el Bonjour ya vale 4.300. Y pues la gente dirá, pues sí, porque todo sube y no sé qué, y el sueldo también sube. Pero entonces cuando miramos el salario mínimo que está actualmente acá en Colombia, que es de 1.300.000 pesos, que en dólares es más o menos como unos $300, $300 lo que gana una persona normal acá en Colombia, pues simplemente se puede comprar 302 Bonjour. Entonces, para que se den cuenta que efectivamente la canasta familiar, la inflación hace que nuestro dinero, inclusive pues lo que recibimos de ingresos, se vaya depreciando en el tiempo. ¿Listo? Pasemos a la próxima, por favor. Lo otro, pues evidentemente un peso, y cuando hablamos de peso, estoy hablando de cualquier moneda, peso, dólar, lo que sea, es decir, la monedita que tenemos, un peso seguro vale más que un peso con riesgo. Sí, y alguien dirá, pues parece obvio, pero pues a veces uno no, cuando hace inversiones no tiene en cuenta el riesgo. Esto generalmente lo hacen las personas ya expertas en temas de inversión, las empresas. Ellos miden el riesgo porque pues no es lo mismo invertir en algo que tiene una alta incertidumbre que algo que está más fijo. Pasamos, por favor. Entonces, pues básicamente este es un pequeño análisis o un pequeño gráfico donde mostramos ese tema del riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay una, digámoslo así, una relación inversamente proporcional entre el riesgo y la utilidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos un peso y vamos a invertir en algo que está muy seguro, como por ejemplo un banco, ¿cierto? Un banco, pues a menos que pase algo extraño como, bueno, como sucede a veces en nuestros países, temas económicos coyunturales, pero el resto de la plata en los bancos está muy segura, ¿cierto? Pero genera una muy baja utilidad. Es decir, la gente no gana mucho interés. Acá realmente, por ejemplo, acá en Colombia, las tasas que pagan los bancos, pues es muy bajita. Es decir, eso no sirve, realmente no sube nada. Pero pues mi plata está segura.
Y vamos al otro extremo, los que han visto este tema del Bitcoin y las criptomonedas se han dado cuenta que efectivamente invertir en criptomonedas puede tener una mayor, ahí está la palabra clave, puede tener una gran utilidad. Hay gente que se ha hecho pues multimillonaria con este tipo de inversiones, pero el tema es que también hay un mayor riesgo. Y este tema del Bitcoin, pues los que lo conocen, pues efectivamente genera mayores riesgos. En un momento estuvo en 40.000, bajó a $5.000, suba y baje, y eso nadie lo puede, digamos así, pronosticar. Claro, hay gente que se dedica a estudiar eso, pero es algo muy difícil. Pero las utilidades pueden ser muy buenas, pero el riesgo es bastante grave. Entonces, lo que uno hace cuando va a hacer una inversión, pues es mirar cuál es el riesgo que está dispuesto a asumir, ¿sí? O sea, si yo meto 100 pesitos, ¿estoy dispuesto a perderlos? No. Entonces, pues la utilidad va a ser menor. Ah, no, yo estoy dispuesto a perderlo todo. Probablemente puede que gane y va a ganar pues muchísimo. Entonces, esa es una relación que uno debería tener en cuenta. Los bienes raíces los dejé en la mitad. Sin embargo, los bienes raíces es un bien muy complejo y probablemente para algunos puede generar una mayor utilidad por un mayor riesgo por el desconocimiento. Entonces, un tic para que vayan anotando ahí, el número 1, un número como 50 que vamos a dar acá. Ustedes siempre, independientemente de la inversión, tienen que entenderla, tienen que estudiar sobre eso, ¿sí? Porque alguien dirá, no, es que es mejor invertir en finca de raíz. Sí, claro, es una muy buena inversión, pero si usted no sabe, si usted no lee, si usted no se documenta, si usted no consulta expertos, probablemente esa inversión se la va a volver un dolor de cabeza, sea la que sea. Así sea el emprendimiento de las empanadas o el emprendimiento de invertir en acciones. Listo, si acá por acá coloca Sharon que tip es consejo, entonces como un consejo ahí. Pasemos, por favor, profe Sharon, gracias. Bueno, entonces ahora sí nos vamos a meter en el tema, pues que yo he venido trabajando por mi formación de ingeniero catastral y pues he estado trabajando con el tema del valor del suelo, ¿cierto? Y del valor del suelo, que es donde se construyen las casitas, donde se producen los alimentos a nivel rural, pues evidentemente pues he estado metido en este tema de la valoración de los inmuebles y por eso también estoy, digámoslo así, trabajando con temas de inversión inmobiliaria porque es lo que conozco, ¿cierto? En algún momento intenté invertir en otros temas y pues no me fue tan bien. Entonces, pues uno debería invertir en lo que conoce o lo que le gustaría conocer e ir aprendiendo. Entonces, ¿por qué las inversiones inmobiliarias a la gente le gustan? Primero, porque genera rentas periódicas, entiéndase rentas, ingresos periódicos. Y el caso más fácil, lo que todos conocemos es que yo tengo una casa, un apartamento, ¿cierto? Una finca, un lote, bueno, un lote no, pues puede que sí, pero no, una casita, y probablemente yo soy el dueño, como en el Chavo del Ocho, y llegaba el señor Barriga y les cobraba a todos el alquiler, la renta, el arriendo. Entonces, él simplemente hizo una casita donde había gente que vivía y todos los meses cobraba la renta. Entonces, ese es uno digamos, de las razones que finalmente ya me está generando el inmueble dinero mensualmente. Ganancias de capital. Pues evidentemente la inversión inmobiliaria yo puedo ganar. ¿Por qué? Porque yo puedo comprar una casa, un inmueble en 50 pesos y mañana venderlo en 70 pesos. Y eso, digamos que es algo que tienen los inmuebles que no tiene, por ejemplo, comprar un computador. Si yo compro hoy un computador en 50 pesos, pues ya mañana me va a valer 30 pesos. Los inmuebles se van valorizando porque son unos bienes muy complejos, como vamos a ver, la tierra y lo que está encima de él, pues se vuelve algo muy complejo. Temas impositivos, es decir, temas de impuestos en algunos países, se han dado cuenta que el tema de inmobiliario, incluyendo el tema de la construcción, pues es algo beneficioso porque genera unas cadenas de temas temas laborales, es decir, de adquisición de mano de obra, materias primas, y hace que la economía de un país se mueva. Entonces, a los gobiernos les interesa que la gente invierta en finca raíz, porque eso genera un movimiento muy interesante en la economía. Entonces, si le dicen a uno, si usted invierte en una casa, entonces el impuesto a la renta, el impuesto a la ganancia, pues va a ser menor. Entonces, probablemente muchas personas invierten en este tipo de sector por temas impositivos. Apalancamiento financiero, ¿qué quiere decir esto? Pues que los bancos
saben que los temas de bienes raíces son importantes. Y entonces ellos dicen, pues, que efectivamente le pueden prestar a las personas para que adquieran sus inmuebles, ¿sí? Porque ellos están seguros, porque si el señor no paga, o la persona, la familia no paga, pues simplemente ellos se vuelven dueños, pues, digámoslo así, ellos tienen una prenda, una hipoteca sobre el inmueble y lo pueden rematar, lo pueden vender y pueden recuperar su dinero. Entonces, los bancos son dichosos cuando la gente, digámoslo así, va a pedir prestado para comprar una vivienda. Entonces, tenemos el apalancamiento, que eso es bastante importante. El control, pues cuando yo invierto en acciones, yo no tengo el control, ¿cierto? Si yo invierto en Bitcoin, pues no tengo el control. Sin embargo, si yo invierto en una propiedad, pues yo tengo el control. Yo miro a quién la arriendo, si yo miro si me voy a vivir allá, si lo vendo, si lo regalo, entonces yo tengo un mayor control. Y este tipo de cosas, lo que estamos viendo acá, hacen que estas inversiones en temas inmobiliarios se vuelva interesante para algunas personas, ¿sí? No es para todo el mundo, esto es pues para la gran mayoría, pero pues, insisto, hay que conocer el tema. Cobertura del capital en el tiempo, efectivamente, ahorita vamos a ver un ejemplo, los bienes inmuebles no se desvalorizan, inclusive se valorizan a una tasa mayor de la inflación en algunos casos. Seguridad, pues nosotros los humanos pues nos gusta más lo tangible, ¿no? Y pues cuando yo invierto en un papel, como una acción o en Bitcoin, pues eso no existe, eso es algo digital, eso es un derecho. Entonces cuando yo invierto en temas de casas, pues yo lo tengo ahí físicamente, yo la estoy viendo, la estoy tocando. Entonces ese tema genera mayor seguridad, digámoslo así. Diversificación, si mucha gente le gusta invertir en bienes raíces, les gusta invertir en temas de acciones, ¿sí? Por ejemplo, estaba leyendo hace poco que en los países desarrollados, pues la inversión en finca de raíces, digámoslo así, está más asociada al tema de comprar para vivir, ¿cierto? Porque a la gente de los países desarrollados les gusta invertir más en acciones, en fondos, en otro tipo de vehículos. En Latinoamérica, digamos que sí está invertido. Nosotros nos han enseñado, no sé si por la cultura española o no sé, eso sí no lo tengo muy claro, pues a invertir en el tema de bienes raíces. Sí, eso siempre lo hemos visto ahí. Entonces, también se ve como diversificado, pero más que todo en países desarrollados. Y el tema de la sucesión, pues obviamente uno cuando tiene familia, cuando tiene hijos, pues quiere dejarles algo. Y pues una casa, un lote, una finca, un terreno, pues es importante para las personas porque les estoy dejando un legado, ¿sí? Un legado, por lo menos en este caso económico. Sigamos, por favor. Bueno, en inversiones inmobiliarias hay básicamente tres tipos de inversiones que uno podría hacer, ¿cierto? La primera es una inversión de desarrollo. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo compro un lote, lo construyo, es decir, hago una casita, un edificio, un centro comercial, lo que sea, o en su defecto también puedo comprar algo y mejorarlo, es decir, hacerle lo que llaman en Estados Unidos el flipping, es decir, remodelar. Esa inversión de desarrollo es bastante interesante, pero requiere mucho capital y esta inversión requiere mucho conocimiento. ¿Sí? Esta inversión requiere mucho conocimiento porque, pues, primero tiene que saber usted de temas de bienes raíces, segundo, tiene que saber de temas constructivos, ¿cierto? Y segundo, también tiene que saber de temas normativos y jurídicos pues, para poder construir. ¿Sí? En nuestros países pues, hay una reglamentación en ordenamiento territorial y pues efectivamente pues, eso afecta ese conocimiento. El otro, ese por eso lo dejé como en un color rojito, bueno, rojito no, como rosadito, porque es una inversión pues que finalmente no es para todo el mundo, insisto, esto ya es para personas que tienen un buen capital, que tienen un bagaje, pero las que dejé en azul, que son la inversión de renta, inversión de valorización, las puede hacer casi prácticamente cualquier persona, desde que haya sido juicioso y haya ahorrado y tenga un capital para invertir en finca raíz. Eso es el tip número dos, el consejo número dos. Y como dice el profesor Gabriel, hay que ahorrar, pero hay que ahorrar con un propósito, no es guardar las monedas debajo del colchón como hacía la bolita, no. La plata hay que ponerla a circular. ¿Y cómo circula en la economía? Con inversión, ¿cierto? Evidentemente, no todo el mundo va a tener para comprar una casa, pues los precios de los inmuebles son costosos, pero por lo menos puede invertir en otros temas y cuando ya tengo una masa considerable, podría pues obviamente invertir en finca raíz o por el contrario,
tener un capital pequeño y apalancarse con los bancos. Eso es también algo muy importante, porque mucha gente dice, acá en Colombia, por ejemplo, una vivienda de interés social, es decir, el valor mínimo que tiene una vivienda en Colombia es más o menos de 176 millones de pesos, ¿cierto? Mal contados, estamos hablando de $50.000. Entonces, no todo el mundo tiene acceso. Entonces, lo que hace mucha gente es conseguirse, no sé, $10.000, ¿cierto? 30, 40 millones de pesos ahorrados y el resto se lo financia un banco, porque como les dije, los bancos les gusta financiar este tipo de proyectos y en general al Estado también. Entonces, dos tipos de inversiones inmobiliarias tenemos la inversión de renta, y la inversión de renta es cuando yo compro para que me paguen un arriendo. Entonces yo compro un departamento, un apartamento, una casa y la arriendo bajo un contrato de arrendamiento, y mensualmente esa persona, por usar ese inmueble, por usar ese predio, por usar ese apartamento, pues me va a pagar la renta, el alquiler, ¿sí? El arriendo. Esa es una inversión muy buena. Y está la inversión de valorización. Y la inversión de valorización es que evidentemente los predios, como les he dicho, se valorizan a través del tiempo. ¿Que cuánto se valoriza? Eso depende de cada ciudad, depende de cada ciclo económico, pero generalmente la tierra se va valorizando. ¿Por qué? Porque la tierra es finita, no podemos crear más tierra, la tierra ya está, ¿cierto? Y aparte de eso, pues nosotros estamos en un espacio, ¿cierto? Y le hemos dado unos símbolos a las ciudades, al sector rural, que hacen que algunas zonas se valoricen más que otras. Entonces, la zona comercial, la zona play, la zona rosa, la zona importante de las ciudades, pues empieza a adquirir unos mayores valores. ¿Listo? Hay ocasiones en que la inversión de renta y la inversión de valorización se conjugan, ¿sí? Porque yo podría comprar un apartamento para recibir renta, durar 10 años y después venderlo. Y ahí hice una doble ganancia. Por un lado gané mensualmente una renta y al final gané una valorización. Y ese es el ejemplo que vamos a ver más adelante. Pasamos, por favor. Bueno, acá por temas de tiempo voy a avanzar rápido, pero el mercado inmobiliario es imperfecto. Y es bastante imperfecto por dos razones. Primero, porque los bienes no son homogéneos. ¿Qué quiere decir? Que no son iguales. No hay dos apartamentos iguales, no hay dos casas iguales, no hay dos terrenos iguales, porque efectivamente estamos en el espacio. Y por temas de leyes físicas, ningún objeto, nada puede ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Y los bienes, como están fijos, pues efectivamente no hay otro inmueble que esté ahí al lado. Alguien podría decir, pero cuando tengo un apartamento, es decir, un edificio, pues yo tengo el apartamento del primer piso, el segundo piso y el tercer piso. Y efectivamente están en la misma localización, probablemente sí, pero el piso también empieza a cambiar. Muchas personas prefieren vivir en los pisos altos para tener una panorámica. Y eso es diferente al primer piso, a pesar de que están en el mismo punto. Entonces, el mercado inmobiliario es imperfecto porque los bienes no son homogéneos. Un mercado perfecto debería tener un gran número de oferentes y demandantes. Acuérdense de sus clases de economía, oferta y demanda. En el caso del mercado inmobiliario, por lo menos para el tema de ventas y compras, pues no es así. No hay muchos oferentes, es decir, no hay muchas personas que ofrezcan inmuebles. Normalmente tampoco los constructores construyen todos los días. Normalmente un desarrollo inmobiliario puede durar 1 año, 2 años, ¿cierto? Entonces no hay, y pues por temas de acceso del ticket, del valor, pues muchas personas no pueden adquirir inmuebles. Y hoy en día cada vez es más complicado. A los jóvenes les va a quedar más difícil adquirir vivienda y les va a tocar seguir pagando arriendo. Y aparte también a los jóvenes no les gusta ahorita estarse en un solo lugar, sino estar en Bogotá, Medellín, México, en otros lados por temas de este. Facilidad de entrada y salida, pues efectivamente, pues un mercado perfecto, pues la entrada y la salida es fácil. Acá, pues la entrada y la salida probablemente no es tan fácil por temas de dinero o también para la venta. Probablemente yo puedo demorarme en vender mi inmueble 1 año, 6 meses, va a depender de la zona. Y que la información, para que sea un mercado perfecto, debería ser que la información sea simétrica y perfecta, es decir, que yo conozca la información como tal, y eso no pasa. Por eso les decía, cuando uno compra un inmueble, todo el mundo dice es la mejor inversión, pero pues uno ha escuchado muchos temas
de que compran y han sido, han tenido problemas de fraudes, compran, digamos, situaciones jurídicas anormales. Y eso hace que efectivamente, como esa información no es perfecta ni es simétrica, hace que el mercado inmobiliario sea imperfecto. Y eso pues tiene grandes consecuencias, pero pues, no las vamos a ver acá en esta charla. Pasamos, por favor. Bueno, básicamente, entonces, como les decía, el ciclo de la inversión para el tema de renta y el tema de valorización es el siguiente. Tengo un capital inicial. Recuerden, un capital es esa masa de dinero que tengo, los ahorros, y compro mi casa, ¿sí? Compro un inmueble. Esta es una casa acá en la zona céntrica de Bogotá. Y yo, después de que compre esa casa, si mi negocio es invertir, pues la voy a poner a arrendar y me va a generar una renta periódica. Por eso acá tenemos en la diapositiva central un flujo, porque todo mes a mes nos van dando renta. Y al final yo decido vender. Porque quiero vender. Entonces simplemente al final voy a recuperar la, el capital inicial más la valorización, más ese mayor valor que van a tener los inmuebles. Ese es el ciclo de inversión. Pasamos, por favor. Listo. Entonces, este es un ejemplo de la vida real. No, mentiras, pues digámoslo así, es un ejemplo para que ustedes vean la diferencia de invertir en papeles. Cuando hablo de papeles, hablo de cuentas de ahorro, fondos de inversión, fondos del gobierno y acciones, ¿cierto? Entonces, yo acá en este caso hice un ejemplo, porque esto realmente es un ejemplo, que si yo tuviera casi 78 millones de pesos, que en dólares serían más o menos 40 mil dólares. Y con esta formulita del valor futuro, que pues ustedes podrán investigar en su momento, pues obviamente voy a hallar cuánto sería ese valor futuro en 10 años. Es decir, si yo meto 40.000 dólares, ¿cuánto me genera? Entonces, un banco genera una tasa de interés más o menos del 2%. Es decir, que en 10 años yo tendría 96 millones. No, me lo devuelves, por favor. Que creo que alguien, Gendry, creo que dejó el micrófono. Ah, no, mentira, Franklin. Tiene el micrófono abierto. Si lo puedes cerrar, por favor. Gracias. Entonces, tenemos la cuenta de ahorro. Los fondos de inversión más o menos rentan al 5% de interés efectivo anual. Entonces, si yo meto esos 40.000 dólares a valor futuro, serían más o menos 128 millones de pesos. Con bonos del gobierno, que probablemente pueden estar a un 7%, serían 155 millones. Y en acciones, ¿sí? Aunque acá en nuestros países latinoamericanos el mercado no es tan profundo, esto, digamos así, este tipo de acciones, por ejemplo, en el mercado americano, en el mercado europeo, probablemente sí pueda dar este tipo digamos así, de intereses o de utilidades, pues más o menos 204 millones. Sin embargo, también ahorita hay algo interesante que está pasando en Brasil, Colombia y México, y hay una empresa de financiamiento, una empresa pues que por obvias razones no va a dar el nombre, que está ahorita teniendo unas tasas de utilidad más o menos entre el 13 y el 15% efectivo anual, que son muy buenas para las personas del común. Ahí les dejo el dato, pueden buscar en internet, es muy buena opción para los que tienen montos pequeños. Listo, entonces fíjense que en inversión de papeles, lo máximo que podríamos llegar a obtener de una inversión de 79 millones serían más o menos 204 millones. Ahora vamos a suponer un ejemplo de la vida real invertir en finca raíz. Ahora sí podemos pasar. Y este es un pequeño ejemplo de una inversión inmobiliaria. Entonces, lo mismo, tenemos 79 millones de pesos colombianos. Al final de la propiedad, después de 10 años, el valor es de 142. ¿Qué quiere decir esto? Miren acá esta tablita, miren que esos son valores catastrales, eso es de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital Bogotá, de un apartamento ubicado en Salitre, en una zona central de Bogotá. Y en 2014, ese inmueble valía 78.899.000 catastralmente. 10 años después, esa casita o ese inmueble valía 142.504.000.
por efectos del aumento de la inflación, por efectos también obviamente de la valorización que tienen como tal los inmuebles por ese tema de la tierra, de la localización, etcétera, etcétera. Entonces miren que al final yo tengo 78 millones, si yo la vendiera, generalmente me retornaría a 2024 142 millones. Hice más o menos un valor de renta mensual o de alquiler, o sea, hice una suposición que ese inmueble se arrendaría en 700.000 pesos mes por un periodo de 10 años. Y tengo unos supuestos. Cuando uno en economía modela, pues empieza a tener unos supuestos. Lo primero es que la renta no se incrementa anualmente. Sin embargo, por lo menos en Colombia, no conozco la normativa de los otros países, en Colombia anualmente para temas de vivienda yo puedo subir el arriendo lo que sube la inflación. ¿Sí? Entonces, acá, pues, no sé en los otros países, pero acá en Colombia funciona así. Pero para este ejemplo, asumí que la renta se mantiene igual, que efectivamente no es, pero es para que ustedes puedan entender el ejemplo. Lo otro es que el dinero de la renta o del alquiler no lo estoy invirtiendo, porque yo podría coger esos 700.000 pesos e invertirlos en un CDT y eso me generaría más ingresos, pero estoy asumiendo que cojo esa plata y me la gasto, no la estoy reinvirtiendo. Tampoco pues estoy tomando gastos de mantenimiento de la propiedad, porque recuerden que una propiedad pues se va desgastando, hay que pintar, hay que arreglar, hay que pagar impuestos, etcétera. Y la relación, digamos, entre el valor del inmueble es menor al 1%. Esto lo vamos a hablar ahorita más adelante, lo voy a dejar ahí. Simplemente es un supuesto que vamos a tener. Listo, ahora sí pasamos. Entonces, este es el flujo de cajas de la inversión inmobiliaria. Pues para los que de pronto no han visto matemáticas financieras, pues finalmente es un flujo donde el eje X son los años. Recuerden que la inversión es a 10 años y tenemos la línea cero y hacia abajo valores negativos son plata que yo pongo. Y hacia arriba del eje cero, pues son ingresos. Entonces, hacia abajo ingresos, hacia arriba ingresos. Entonces, fíjense que en el año cero yo gasto mi capital, los 78 millones de pesos, en comprar el inmueble. Pero anualmente voy a empezar a recibir 8 millones 400 por 10 años. Y al final yo decido vender mi inmueble, que habíamos dicho que eran 142 millones, más lo arriendo, o sea, más los 8 millones 400 del último año, es decir, que al final del año 10 voy a recibir 150 millones. Si yo cojo este flujo de caja y lo meto en la tasa interna del retorno para mirar cuánto es la tasa de interés que me podría generar esta inversión, me genera el 14.68. Si nos devolvemos, nos podemos devolver un momentico, por favor, profe, hasta la 2, la otra. Fíjense que acá la tasa de interés que teníamos para cuentas de ahorro 2, 5, 7 y 10 y la que tenemos ahorita es de 14 en este ejemplo. ¿Sí? Esto no es que a todos les aplique, no, este es un ejemplo que saqué. Probablemente si hubiera tomado otro ejemplo me hubiera dado más o menos. ¿Sí? Pero para este caso que tomé aleatoriamente me dio el 14%. Eso significa que por lo menos en inversión en papeles es mejor la inversión inmobiliaria. ¿Cierto? Alguien dirá, uy, pero es que de pronto, pues si yo invierto en finca raíz me toca estar pendiente, mientras que si invierto en un banco, pues yo dejo la plata allí la recojo al mes. Eso tiene razón. Sin embargo, pues también hay administradores inmobiliarios que le administran a uno los inmuebles. Entonces, se puede, digámoslo así, de alguna forma comparar. Pasemos, por favor, a la otra, ahí. Entonces, acá tenemos que al final yo voy a recibir mi inversión, fueron 78 millones. Y al final de 10 años voy a recibir 226 millones de pesos. Es decir, mi plata, mi dinero no perdió valor en el tiempo, inclusive ganó con este tema de inversión inmobiliaria. La pasamos, por favor. Bueno, entonces el último tip que les voy a dar, no mentiras, pues espero que no sea el último, pero por lo menos el que para que se lleven ustedes a la casa y que diga, valió la pena venir acá a esta charla a escuchar sobre temas de inversión inmobiliaria en finca raíz urbana. Generalmente uno maneja una tasa que se llama I, que es mayor o igual al 1%. ¿Qué quiere? Ah, pero acá se borró la ¿qué? Voy a compartir un momento, profe, porque creo que se borró la, la formulita que les quería mostrar. Un segundito y ya con eso acabo.
y compartimos pantalla. Listo. Entonces, hay una fórmula que ustedes pueden utilizar cuando si van a hacer en algún momento una inversión inmobiliaria. Es una, inclusive, así no la hagan, pueden empezar a revisar en sus ciudades, en sus países, cómo funciona esto. Es una formulita que solo se necesita saber multiplicar y dividir. Si no saben, pues usamos la calculadora. Entonces, dice que P es igual a R sobre I. ¿Y qué es? P es el precio del inmueble. R, la renta, el arriendo o el alquiler. Y I, la tasa de interés. ¿Qué quiere decir esto? Que yo sabía, teniendo dos variables, podría hallar una tercera variable, simplemente haciendo un despeje. Es decir, si yo quiero saber cuánto es el valor de un inmueble, con el arriendo lo podría hacer, porque cojo la renta, es decir, si me están cobrando un arriendo de $1,000, 1,000,000 de pesos, la moneda que ustedes tengan, pues ya tengo el R, que es el que está acá. Lo voy a señalar acá. Entonces acá tengo el R. Y el I es una tasa de interés. Generalmente se tiene aceptado, porque esto puede variar, que una buena tasa de interés o de retorno de una inversión inmobiliaria en renta es mayor al 1, es mayor o igual al 1%. ¿Sí? Entonces, si yo tengo estos dos y tengo una renta de 700,000, de 700,000 monedas, y tengo mi tasa de interés porque voy a hacer una inversión inmobiliaria y voy a mirar si es buena o mala, y digo que es el 1%, pues básicamente lo que averiguaría es el precio del inmueble, por lo menos para inversión, no comercialmente, sino por lo menos para inversión. Es decir, ese inmueble debería costar 70 millones de pesos, 70 millones, cuando yo hago esta división. ¿Qué podría pasar? Si ustedes van, entonces para aterrizarlo un poco más al ejercicio, ustedes quieren hacer una inversión inmobiliaria y miran un apartamento, un departamento, una casa. Ustedes ya tienen vista la casa y averiguan cuánto podría generar de renta, es decir, en cuánto lo podría arrendar. Para este caso, supongamos que nos dijeron, se puede arrendar en 700,000. Ustedes lo dividen por el 1% y ese valor es lo máximo que ustedes podrían pagar por esa vivienda para que se sienta que sea una buena inversión. Si da menos este porcentaje, si digámoslo así, si a usted le están pidiendo 100 millones, pues probablemente no es una buena inversión. Las personas que son expertas en temas de inversión inmobiliaria generalmente usan el 1%. Aunque si uno va a mirar, por ejemplo, en ciudades como Bogotá y pues ciudades del país, la renta acá más o menos para temas de residencia oscila entre el 0,3 y más o menos hasta el 1, pero digamos que la media está como en el 0,5. Realmente acá en Bogotá se mueve la renta entre el 0,5 y el 0,6. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues buscar inmuebles que renten el 1%. Y ese es el ejercicio de los inversionistas inmobiliarios, buscar esas opciones, no comprar por comprar. Por eso les decía al principio, este tema es de estudio, no es comprar cualquier cosa, porque, digámoslo así, ustedes están invirtiendo mucho dinero, una inversión inmobiliaria es bastante alta, entonces no tiene que estudiar y tiene que revisar y analizar. Pero este es un tip que ustedes podrían, un consejo que podrían utilizar. Y acá les dejo para que ustedes hagan este ejercicio ahorita, ahí en sus casitas, a ver si les quedó claro. Y es un ejemplo sencillo. Si van a adquirir una propiedad en 200 millones de dólares, bueno, dólares no, pesos colombianos o pesos mexicanos o la moneda que ustedes tengan, ¿en cuánto debería estar el arriendo para considerarla una excelente inversión? Es decir, si yo compro mi casita y me cuesta 200 millones, ¿cuánto yo debería arrendarla para que yo diga, hice una buena inversión? Esa es la pregunta y lo desarrollan despejando esto. ¿Listo? Entonces, muchas gracias y ya, profe, ya puede compartir.